Bueno, entonces para resumir esto de los marcos de referencia, eh, qué pena que vuelva a repetir, pero es que no estaba grabando. La idea es que cuando la niña tira un balón afuera del automóvil, desde su punto de vista, el balón cae directamente vertical, sin componente de velocidad en X. Pero desde el punto de vista de un observador externo, la pelota tiene una componente de velocidad en X igual a la velocidad del carro. Ahora bien, las observaciones que haga cualquiera de esos dos observadores desde adentro del carro, desde afuera del carro, utilizando la ley de Newton, van a ser igual de válidas. Debido a esto pues bajo la condición de que el auto se esté moviendo a una velocidad constante. Entonces, cualquier observador que está moviendo a una velocidad constante o está quieto, se dice que es un marco de referencia inercial. Y pues en esos marcos de referencia inercial aplican toda la ley de movimiento que vamos a hablar ahora. Es decir, un marco de referencia no inercial sería si el carro está acelerando o está frenando. En cuyo caso, pues esa aceleración o desaceleración va a cambiar la forma en la que estamos observando el movimiento. Entonces, en ese caso, el análisis se vuelve más complejo. Igualmente, en la gran mayoría de los casos, estos marcos de referencia que vamos a utilizar van a ser simplemente marcos de referencia estáticos. Es decir, el observador está quietito. Pero de todos modos, esto es para que lo tengan en cuenta por si en algún caso pues tienen que observar. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, con esto de los marcos de referencia ya mencionado, entremos a la ley de Newton. La primera ley de Newton es la ley de la inercia, que nos dice que si un objeto no interactúa con otros objetos, su aceleración es igual a cero. En otras palabras, si un objeto no es sometido a ninguna fuerza, o la sumatoria de fuerzas sobre él, la fuerza neta, es igual a cero, entonces el objeto va a mantener su velocidad, su aceleración va a ser igual a cero. Y pues la propiedad de un objeto de resistirse a cambiar de velocidad, a menos que le aplique una fuerza, es lo que se denomina inercia. Es decir, un vehículo que va a una velocidad determinada va a seguir yendo a esa velocidad determinada a menos que le aplique una fuerza para parar, debido a la inercia. Y pues sí, por ejemplo, si tenemos un vehículo pues fuera de control que va a una velocidad constante, ese vehículo solamente va a ser detenido si hacemos una fuerza en dirección opuesta, que puede ser la fricción del pavimento, la fricción de un freno, o si no tenemos nada de eso, una pared. Entonces, eso es la inercia, que también aplica para un objeto que está quieto. Para poder mover un objeto que está quieto, tenemos que aplicar una fuerza. Tenemos que empujarlo o tenemos que jalarlo. Entonces, eso es la ley de la inercia. Ahora, ese estado en el cual la fuerza neta es cero y la velocidad del objeto es constante o nula, se denomina como un estado de equilibrio. Y pues en ese estado de equilibrio de fuerzas, el movimiento que va a observar el objeto va a ser movimiento rectilíneo uniforme. Si pasa a tener un estado de fuerza constante en una dirección, ahí sí vamos a tener movimiento uniformemente acelerado. Pero si no está sometido a ninguna fuerza, es movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, esto pues es la ley de la inercia. La segunda ley de Newton nos da una de las fórmulas más importantes para el manejo de fuerzas. Es decir, una fórmula que ya nos permite calcular el valor de una fuerza. Entonces, la segunda ley de Newton dice que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. En otras palabras, la aceleración de un cuerpo sometido a una fuerza constante, o mejor dicho, la aceleración de un cuerpo, si le ponemos más fuerza, va a acelerar más. Si le ponemos menos fuerza, acelera menos. Y si la fuerza es constante, tenemos que decir, bueno, si por ejemplo la masa, bueno, no te recuerdo el pensamiento que yo estoy agregando un poquito. La idea es que
si tenemos un objeto al que le vamos a aplicar una fuerza para acelerarlo más tenemos que aplicarle más fuerza. Para acelerarlo menos, le aplicamos menos fuerza. Ahora bien, si el objeto es más pesado, para acelerarlo tenemos que aplicarle más fuerza. Y si es menos pesado, hace falta aplicarle menos fuerza, es decir, va a ser más fácil de mover. Va a ser más fácil de cambiar su inercia. Por eso que, por ejemplo, si queremos frenar un carro que va muy cargado, la fuerza del freno va a ser menos efectiva, va a ser una aceleración menor. Entonces va a frenar más lentamente. Ahora, todo esto se resume bajo esta fórmula, que es una fórmula básica de las fuerzas. Esta fórmula, cabe destacar, es válida si la masa del cuerpo es constante. Que pues en la mayoría de los casos lo es. En la mayoría de los casos el cuerpo que estamos analizando tiene una masa constante. En algunos casos, como por ejemplo el lanzamiento de un cohete, la masa cambia. Porque la propulsión de los cohetes funciona tirando masa hacia atrás. Ahorita vamos a ver por qué funciona así. Pero en fin, la idea es que esta ecuación, que es por lo general que relacionamos rápidamente con la segunda ley de Newton, es válida en todo caso en que la masa sea constante, que dice que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. De ahí que la unidad básica de la fuerza sea kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Si eso es Newton, vemos. Entonces, esta segunda ley nos da esta ecuación, la cual siempre que vayamos a manejar fuerzas y queramos relacionar fuerzas con aceleración y viceversa, tenemos que tenerla muy en cuenta. Entonces, volviendo a este ejemplo, un disco de hockey tiene una masa de 0.3 kilogramos, Recordemos que en este ejemplo calculamos la fuerza resultante. Calculamos que la fuerza resultante era de 10,14 newtons. Ahora, conociendo ya esa fuerza resultante, podemos calcular, en vez de la fuerza resultante, la aceleración experimentada por el disco durante el tiempo que estén en contacto los dos palos con el disco. Y eso lo hacemos utilizando esta ecuación, fuerza igual a masa por aceleración. Ahora bien, en esta ecuación conocemos la fuerza, que es 10,14 newtons, y la masa, que nos la dan aquí al principio del enunciado, que es 0.3 kilogramos. Entonces, para calcular la aceleración, tenemos que despejar A. Eso lo hacemos pasando M de multiplicar a dividir, que da aceleración igual a fuerza sobre masa. Entonces, esta es una ecuación derivada de esta de acá, que la aceleración es fuerza sobre masa, la masa es fuerza sobre aceleración. En este caso queremos hallar aceleración, entonces fuerza sobre masa. Eso da 10,14 newtons sobre 0.3 kilogramos, igual a 33,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces el disco de hockey se va a acelerar a una razón de 33,8 metros sobre segundo cuadrado durante el tiempo que estén en contacto los palos con el disco. ¿Listo? ¿Sí lo ven? La diferencia entre este ejercicio, así como está planteado acá, la aceleración, y así como está planteado acá más arriba, que nos piden la fuerza, es que tendríamos que hacer un cálculo adicional después de hallar la fuerza, que es aceleración igual a fuerza sobre masa, para hallar un valor de la aceleración. Entonces, esta ecuación es básicamente una ecuación derivada de esta, la cual igual tenemos que tenerla muy en cuenta para calcular aceleración en ejercicios que involucren fuerzas. En ejercicios que involucren fuerzas. Profe, disculpe, Coménteme. ahí me perdí un poquito porque queda metros por segundo. Metros sobre segundo cuadrado. Eso queda Ajá, porque porque queda así. recordemos que newtons son kilogramos por metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? Que dijimos por acá arriba que el newton es una unidad de masa por aceleración. Sí, Entonces tenemos unidades de masa por aceleración sobre masa.
kilogramos se cancelan con kilogramos, quedan solo metros sobre segundo cuadrado. Si estamos tomando masa por Ya. aceleración dividido por masa, pues queda solo aceleración. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces eso es lo que ocurre con las unidades. Bueno, entonces si cualquier fuerza se puede medir como una masa por una aceleración. Y pues hay una fuerza que es muy importante, que está relacionada con una aceleración que siempre conocemos, que es la fuerza de la gravedad, la fuerza causada por la gravedad. Ahora bien, esa fuerza tiene un nombre específico que es el peso. Ustedes saben que normalmente en el uso cotidiano como que mezclamos el término masa con el término peso. Aunque decimos que una persona pesa 100, o sea que 100 kilos. Entonces, en realidad pues estamos diciendo que la persona tiene 100 kilos de masa. Su peso, sin embargo, es la cantidad que medimos para hallar esa masa. Porque, pues sí, la mayoría de las balanzas, de las máquinas que miden la masa de algo, lo que hacen en realidad es medir el peso y convertirlo a masa. Entonces, el peso es la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. Y se define como la fuerza que ejerce un cuerpo sobre la superficie en la cual está posado o cualquier, pues sí, cualquier otro medio con el que esté en contacto debido a la influencia de la aceleración de la gravedad. Entonces, digamos que una persona de 80 kilos está parada en el piso, entonces está influenciando sobre ese piso una fuerza de 80 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, debido a la influencia de la aceleración de la gravedad. Entonces, las unidades de peso, aparte de las unidades normales de fuerza, de los newtons, de las dinas, de los fundales, utilizamos unas unidades específicas de peso que relacionan el peso con la masa. Entonces ahí tenemos el kilogramo fuerza. Entonces la idea es que un kilogramo fuerza es básicamente la fuerza que ejerce un cuerpo de 1 kilogramo de masa bajo la influencia de la gravedad. Es decir, es 1 kilogramo por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. O dicho de otra forma, 1 kilogramo de fuerza es 9.8 newtons. Entonces ese es el peso, esa es la definición de peso. La librafuerza equivale a 32,2 pulgares debido a que la aceleración de la gravedad en unidades imperiales es 32,2 pies sobre segundo cuadrado. Esto no es kilogramo, esto es libra. Entonces, esas son las unidades de peso. Y básicamente lo que mide una balanza va a ser, listo, el peso de la persona es de 80 kilogramos fuerza, entonces reportamos pesa 80 kilos. Y pues eso quiere decir que la masa de la persona es 80 kilos, 80 kilogramos. ¿Está claro? Entonces, si tenemos que tener en cuenta siempre esto, el peso equivale a la masa por aceleración de la gravedad. Si queremos manejarlo en newtons, pues simplemente multiplicamos masa por 9.8. Si estamos en unidades del sistema métrico. O si queremos manejarlo como kilogramos fuerzas, no hace falta multiplicar. Pero tengamos en cuenta, por supuesto, qué unidades vamos a requerir para hacer un análisis. Por lo general, vamos a querer en un ejercicio describirlo todo como newtons, a menos que nos digan lo contrario. Debido a que el newton es la unidad más común. Bueno, entonces esto es ya de la segunda ley de Newton. Recordemos, fuerza igual a masa por aceleración. La tercera ley de Newton es la ley de la acción-reacción, que dice que toda acción tiene su reacción. Si dos objetos interactúan entre sí, la fuerza que ejerce un objeto sobre el otro es respondida por una fuerza ejercida por el otro objeto sobre uno con una magnitud igual y dirección opuesta. Es decir, por ejemplo, si le pegan un puñetazo a una pared, la pared les va a pegar un golpe a su mano con una fuerza igual a la que ustedes aplicaron. Vamos a ver aquí en este video otros ejemplos visibles de la acción-reacción.
Entonces, ¿cómo te lo pongo?